Recursos y fuentes de recursos, activo, pasivo y capital contable. Los elementos que constituyen el balance son activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable. Activos. De acuerdo con lo señalado por la MIFA 5, el activo es un recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios y del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros, derivado de operaciones y otros eventos ocurridos en el pasado que han afectado económicamente dicha entidad. Elementos de la definición. Recurso controlado por una entidad. Todo activo es de una entidad económica determinada, por lo que no puede pertenecer simultáneamente a otra entidad. La entidad que lo posee tiene el poder de obtener sus beneficios económicos futuros y de regular el acceso de terceros a dichos beneficios. Identificado. Un activo ha sido identificado cuando pueden distinguirse los beneficios económicos que generará la entidad. Lo anterior se logra cuando el activo puede separarse para venderlo, rentarlo, intercambiarlo, licenciarlo, transferirlo o distribuir sus beneficios económicos. Cuantificado en términos monetarios. Un activo debe cuantificarse en términos monetarios con suficiente confiabilidad. Beneficios económicos futuros. Representan el potencial de un activo para impactar favorablemente a los flujos de efectivo de la entidad u otros equivalentes, ya sea de manera directa o indirecta. La capacidad de generar beneficios económicos futuros es la característica fundamental de un activo. Este potencial se debe a que el activo interviene en el proceso productivo, constituyendo parte de las actividades operativas de la entidad económica. Es convertible en efectivo en otras partidas equivalentes, o bien tiene la capacidad de reducir costos en el futuro, como cuando un proceso alterno de manufactura reduce los costos de producción. Fundadamente esperados. Un activo debe reconocerse en los estados financieros solo cuando es probable que el beneficio económico futuro que generará fluya hacia la entidad. Operaciones y otros eventos ocurridos en el pasado. Todo activo debe reconocerse como consecuencia de operaciones y otros eventos que han ocurrido en el pasado, por lo tanto, las operaciones y otros eventos que se espera ocurran en el futuro no deben reconocerse como un activo, pues no han afectado económicamente a la entidad. Tipos de activos. De acuerdo con su naturaleza, los activos de una entidad pueden ser de diferentes tipos. Efectivo y equivalentes. Derechos a recibir efectivo y equivalentes. Derechos a recibir bienes o servicios. Bienes disponibles para la venta o para su transformación. Bienes destinados a su uso. Aquellos que representan participación en el capital de otras entidades. Consideraciones adicionales. No todos los activos se adquieren generando un costo. Existen las donaciones o adquisiciones a título gratuito que, al cumplir con la definición de un activo, se reconocen como tales. Para reconocer un activo debe atenderse a la sustancia económica y no a la forma jurídica de la operación o evento, por lo tanto, no es esencial que esté asociado a derechos de propiedad legal o que tenga la característica de ser tangible. La vida de un activo está limitada por su capacidad de producir beneficios económicos futuros, por lo tanto, cuando esta capacidad disminuye o se pierde, se debe proceder a su desconocimiento en el balance general disminuyendo su valor, reconociendo en el estado de resultados un gasto. Cuando exista incertidumbre en cuanto a la baja de valor de un activo, deberá crearse una estimación. Las estimaciones son conceptos que reducen el valor de un activo, por lo tanto, no son activos en sí mismas, aunque deben presentarse como cuentas complementarias del activo con el que están relacionadas. Ejemplos de estos son las estimaciones para cuentas incobrables y para obsolescencia de inventarios. También es importante señalar que el activo, al presentarse en el balance, se ordena de acuerdo con su disponibilidad, es decir, en cuanto a la facilidad que se tenga para convertirlo en efectivo. Sin embargo, aun cuando se respete la clasificación general dada en párrafos anteriores, es necesario agrupar los activos en dos grandes grupos con el objeto de identificarlos de una forma más efectiva. Por lo anterior, se clasificarán como activo circulante a los activos que representan efectivo, derechos a recibir efectivo, derechos a recibir bienes o servicios, y los bienes destinados para su venta o transformación. Los bienes destinados para su uso o construcción y posterior uso, y los que representan participación en el capital de otras entidades, se clasificarán como no circulantes. Esta clasificación no es aleatoria,
ya que respeta de la misma forma la disponibilidad de los activos y la facilidad para convertirlos en efectivo. En el caso de las estimaciones contables, estas se presentarán debajo del activo al que se relacionan, catalogándolas indistintamente como circulantes o no circulantes, según sea el caso. A manera de explicación complementaria, en la tabla siguiente se incluye, a partir de la clasificación de los activos, ejemplos de los conceptos más usuales que se integran en los mismos, los cuales se llamarán cuentas. Como complemento a los activos no circulantes deben considerarse las cuentas complementarias de activo, depreciación y amortización, las cuales representan el beneficio que se obtiene del uso de los bienes de larga duración e intangibles que el ente económico adquiere, registrándose mensualmente como un cargo a resultados en el concepto de gastos. Es importante hacer notar que esta no es una limitación en cuanto al tipo y cantidad de cuentas que pueden utilizarse en el balance con el objeto de informar la situación financiera de la entidad. En realidad, la cantidad y tipo de cuentas por utilizar dependerá directamente de las necesidades de información y del tipo de operación que el ente económico realiza. Pasivos. De acuerdo con lo señalado por la NIFA 5, el pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones y otros eventos ocurridos en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Elementos de la definición. Obligación presente. Es una exigencia identificada en el momento actual, de carácter legal o social, de cumplir en el futuro con un contrato, promesa o responsabilidad, por parte de la entidad. Obligación virtualmente ineludible. Un pasivo es virtualmente ineludible cuando existe la probabilidad, aunque no la certeza absoluta, de dar cumplimiento a la obligación. Identificada. Todo pasivo debe tener un propósito definido, es decir, no debe reconocerse con fines indeterminados. Cuantificada en términos monetarios. Un pasivo debe cuantificarse en términos monetarios con suficiente confiabilidad. Disminución futura de beneficios económicos. Representa la probable salida de recursos de la entidad para dar cumplimiento a una obligación. La disminución de beneficios económicos ocurre al transferir activos o instrumentos financieros de capital, o proporcionar productos y servicios. Derivada de operaciones ocurridas en el pasado. Todo pasivo debe reconocerse como consecuencia de operaciones y otros eventos que han ocurrido en el pasado, por lo tanto, las operaciones y otros eventos que se espera ocurran en el futuro, no deben reconocerse como un pasivo, pues no han afectado económicamente a la entidad. Tipos de pasivos. De acuerdo con su naturaleza, los pasivos de una entidad pueden ser de diferentes tipos. Obligaciones de transferir efectivo o equivalentes. Obligaciones de transferir bienes o servicios. Obligaciones de transferir instrumentos financieros emitidos por la propia entidad. Consideraciones adicionales. Para reconocer un pasivo, debe atenderse a la sustancia económica y no a la forma jurídica de la operación o evento. En algunas ocasiones no queda claro si el evento pasado ha dado lugar a una obligación presente. En estos casos, y después de tomar en cuenta toda la evidencia disponible, debe reconocerse contablemente un pasivo cuando sea probable la existencia de dicha obligación al momento actual, aun cuando su cuantía o vencimiento sean inciertos, siempre que se cumpla con las características esenciales de un pasivo, tal es el caso de las provisiones. Una obligación contingente, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o, en su caso, por la falta de ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, y que no está enteramente bajo el control de la entidad, no debe reconocerse como pasivo en los estados financieros, pues no cumple esencialmente con las características de un pasivo. De la misma forma que el activo, es importante señalar que el pasivo deberá presentarse en el balance general de acuerdo con su exigibilidad, es decir, en orden de cuándo debe pagarse y atendiendo a la operación que dio origen a dicha obligación y su relación con la actividad primordial de la empresa. Un claro ejemplo de esto es que, aun cuando la empresa tiene la obligación de pagar impuestos de manera mensual, esta cuenta se presenta por debajo de las cuentas de proveedores, ya que éstas, aun cuando tengan vencimientos mayores, van ligadas de forma más directa con la actividad preponderante de la empresa. Atendiendo a lo anterior, las obligaciones se clasificarán de la siguiente manera. Circulantes,
cuando deban ser pagadas en periodos inferiores a un año. No circulantes, cuando la obligación sea para más de un año. Como complemento, la siguiente tabla con las cuentas más representativas del pasivo. Capital contable o patrimonio contable. Es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Compárese en IFA 5. Elementos de la definición. Valor residual de los activos. El capital contable o patrimonio contable representa el valor que contablemente tienen para la entidad sus activos y pasivos sujetos de reconocimiento en los estados financieros. Por esta razón, también se les conoce como activos netos de una entidad, activos menos pasivos. Tipos de capital contable y patrimonio contable. El capital contable de las entidades lucrativas se clasifica de acuerdo con su origen en capital contribuido conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad. Capital ganado conformado por las utilidades y pérdidas integrales acumuladas. El patrimonio contable de las entidades con propósitos no lucrativos se clasifica de acuerdo con su grado de restricción en patrimonio restringido permanentemente, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposiciones de los patrocinadores, que no expiran con el paso del tiempo y no pueden ser eliminadas por acciones de la administración. Patrimonio restringido temporalmente, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposiciones de los patrocinadores, que expiran con el paso del tiempo o porque se han cumplido los propósitos establecidos por dichos patrocinadores. Patrimonio no restringido, el cual no tiene ningún tipo de restricción por parte de los patrocinadores para que sea utilizado por parte de la entidad. Consideraciones adicionales. De acuerdo con un enfoque financiero, el capital contable o patrimonio contable representa la porción del activo total que es financiada por los propietarios o, en su caso, los patrocinadores de la entidad. Por lo tanto, mientras los pasivos se consideran fuentes externas de recursos, el capital contable o patrimonio contable es una fuente interna. Mantenimiento de capital contable o patrimonio contable. Con el fin de asegurar la supervivencia o expansión de una entidad económica, es importante definir el enfoque por utilizar para analizar el mantenimiento del capital contable o patrimonio contable de una entidad económica. En términos generales, puede decirse que una entidad ha mantenido su capital contable o patrimonio contable si éste tiene un importe equivalente al principio y al final del periodo. En el ámbito financiero existen dos criterios para determinar el monto que corresponde al mantenimiento del capital contable o patrimonio contable, y que sirven de apoyo a los usuarios generales de la información financiera en su toma de decisiones. Financiero. Se enfoca a conservar una determinada cantidad de dinero o poder adquisitivo del capital contable o patrimonio contable, por lo tanto, su crecimiento o disminución real se determina al final del periodo con base en el valor de los activos netos que sustentan a dicho capital o patrimonio. Físico. Se enfoca a conservar una capacidad operativa determinada del capital contable o patrimonio contable, por lo tanto, su crecimiento o disminución real se determina por el cambio experimentado a lo largo del periodo contable, en la capacidad de producción física de los activos netos. Postulado de dualidad económica, NIFA 2. La estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. El estado de situación financiera o balance general cumple con lo señalado por este postulado, ya que muestra los derechos, activo, las obligaciones, pasivo, capital contable y resultados de operación, utilidad o pérdida del ejercicio, de una entidad. Ecuación contable. Los elementos antes mencionados conforman la base elemental de todo estado de situación financiera o balance general. Estos elementos que integran al balance general orientan hacia la ecuación contable que es activo igual pasivo más capital contable. El pasivo y el capital contable representan las fuentes u orígenes internos y externos de los recursos financieros de la entidad, mientras que el activo representa la aplicación de dichos recursos con el objeto de alcanzar el objetivo para el que la entidad fue creada.